buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Randall Josué Hernández del tercero bachillerato B y hoy voy a estar analizando al autor ecuatoriano Jorge Carrera Andrade y una de sus obras, Biografía para el uso de los pájaros. Jorge Carrera Andrade fue un poeta ecuatoriano nacido en la ciudad de Quito un 18 de septiembre de 1903, pero lamentablemente falleció el 7 de noviembre de 1978 en la misma ciudad donde nació, a los 75 años de edad. Jorge Carrera Andrade estudió en la Facultad de Jurisprudencia en Quito, en la de Filosofía y Letras de Barcelona en España y en la de Aix en Francia, Quito siendo donde también llevó a cabo estudios de Derecho. Desde el colegio, Jorge Carrera Andrade descubrió su excepcional aptitud para el verso, de lo cual vamos a hablar más adelante. Con otros dos jóvenes igualmente dotados, Gonzalo Escudero y Augusto Arias, Jorge Carrera Andrade formó el grupo literario La Idea. Posteriormente, Jorge Carrera Andrade viajó a varios países europeos donde asistió a cursos libres en algunas universidades del continente. Jorge residió por algún tiempo en el país de Francia, España, Inglaterra y Alemania. Cuando él retornó a Ecuador, Jorge Carrera Andrade ejerció en la función pública, posteriormente incluso siendo asignado como el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Las obras de Jorge Carrera Andrade se consideran como la superación del modernismo y la iniciación de las vanguardias en el Ecuador. Aunque desde los comienzos de su actividad literaria asimiló la estética de estos movimientos vanguardistas de la época, Jorge nunca dejó de tomar como inspiración el espíritu y el paisaje de su tierra ecuatoriana. La naturaleza dual de sus inquietudes vanguardistas e indígenas quedó reflejada en muchas de sus obras poéticas, incluso siendo calificado como indofuturista por la poetista chilena Gabriela Mistral en sus primeros libros, ya que se veían los sentimientos del indio nativo y la protesta por su condición social. Estas características incluso se pueden ver en el poema que Jorge Carrera Andrade escribió, y esto se va a ver analizado más adelante. En poemas posteriores, Jorge Carrera Andrade se aproximaba más al creacionismo, doctrina literaria iberoamericana que propugnaba la autonomía de la composición poética y la completa libertad de la inspiración creativa. Gracias a sus viajes como diplomático ecuatoriano, su obra ganó en sobriedad expresiva y evolucionó hacia una singular forma de universalidad poética. Entre otros reconocimientos que obtuvo el autor Jorge Carrera Andrade, el 21 de octubre de 1977, el Consejo Supremo de Gobierno, presidido por Alfredo Poveda Burbano, le otorgó la máxima presea a las letras ecuatorianas, el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, esto siendo alrededor de un año antes de su fallecimiento. En resumen, el movimiento literario de Jorge Carrera Andrade es el movimiento de la idea, el que fue mencionado anteriormente, que fue hecho por él y sus otros dos amigos que encontró cuando estaba estudiando. Igual el género de escritura de Jorge Carrera Andrade, él forma parte del vanguardismo, el creacionismo, el indofuturismo y también el postmodernismo, ya que las características de sus obras se alejan de lo usual en los autores de la época. Los autores de la época eran parte del modernismo. Jorge Carrera Andrade se alejó de esto y por eso se considera como uno de los primeros autores del postmodernismo. El poema Biografía para el uso de los pájaros es un poema que está conformado por 5 estrofas, pero la cantidad de versos por cada estrofa varía, demostrando la irregularidad en la estructura del poema, ya que en la primera y segunda estrofa se pueden ver 8 versos, en la tercera y quinta estrofa se pueden ver 10 versos y en la cuarta estrofa se pueden ver únicamente 7 versos. Algunos versos riman cuando otros no, demostrando una vez más la irregularidad en el estilo que escribió este poema. Algunos versos del poema tienen rima consonante, es decir, que coinciden las vocales y los consonantes, pero otros tienen rimas asonantes, coinciden las vocales. Un ejemplo de una rima consonante en el poema es cuando en el poema se dice: cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles y a su paso corrían el buen orden de los árboles. Podemos ver que en esta parte del poema los versos terminan uno con ángeles,
o sea, terminación es, y el otro terminó con árboles, terminación es nuevamente. Sin embargo, como mencioné anteriormente, también hay rimas asonantes, y esto se puede ver, por ejemplo, cuando el autor escribe: nací en el siglo de la defunción de la rosa, Quito veía andar la última diligencia. Aquí no podemos ver una rima como lo podemos ver en el ejemplo que mencioné anteriormente. El autor para escribir su poema utiliza algunas figuras retóricas o literarias. Entre ellas se puede encontrar la anáfora en el verso: de azúcar su pacífico banderín y el cacao hasta el ángel moreno del cacao. También se pueden ver epítetos en: han emigrado todos los ángeles terrestres hasta el ángel moreno del cacao. Igualmente, el poema posee de muchos adjetivos y descripciones que tienen el propósito de hacer entender al lector lo que quiere transmitir el narrador con lo que está viviendo en el poema. Por esto podemos imaginarnos cómo son las cosas, el lugar, los objetos y las personas que ve el narrador durante el poema. Figuras literarias como la rima y la métrica igual le dan un sentido diferente al poema para la mejor comprensión del mismo. El autor, igualmente, Jorge, menciona muchos elementos relacionados a la naturaleza, por lo que muestra la sencillez del mundo y la hermosura de las cosas pequeñas. Debido a esto, yo pensaría que el tema del poema sería el cambio que Quito está viviendo en la industrialización, y esto lo podemos ver por parte del narrador, ya que el narrador viene de afuera de Quito y viene a Quito y está viendo la diferencia que hay entre su pueblo y Quito, cómo Quito está viviendo en la industrialización y el cambio que está teniendo el país. Este poema tiene mucha relevancia con las características de escritura de Jorge Carrera Andrade, ya que entre las características básicas del vanguardismo es la experimentación. Los vanguardistas manejan el concepto de belleza, haciendo un contraste entre lo feo y repulsivo con lo bello. Esto lo podemos ver en el poema, ya que el narrador viene de una parte totalmente diferente a Quito, que no está tan avanzada como Quito, y podemos ver el contraste que hay entre cómo él vive y cómo la vida en Quito es. Finalmente, este poema y muchos otros escritos por Jorge Carrera Andrade son muy importantes en cómo la literatura se ve, ya que todos estos poemas les dieron características nuevas a la literatura y a la forma de escribir, incluso creando cambios en épocas, como fue mencionado anteriormente, del modernismo al posmodernismo. Todo esto se debe a las características que se pueden ver en muchos de los poemas de Jorge Carrera Andrade, incluyendo la biografía de los pájaros. Muchas gracias.